mi grupo está conformado por Gabriela Maña, Ana Karina Pérez y Andrés Morelli. Y después se lo explicaron en el correo qué pasó con la alumna Ana Karina y Andrés Morelli. Y yo les vengo a hablar sobre la importancia de la teoría de Darwin, los tipos de evolución y la historia evolutiva del caballo. Ajá, la importancia de la teoría de Darwin. Charles Darwin es una pieza clave para poder entender mejor la evolución biológica de las especies. Darwin revolucionó al mundo con su libro del origen de las especies por selección natural que se publicó en 1859. ¿Qué es la selección natural? Según Darwin, la selección natural no es más que una variación que a lo largo de los años tiene como único fin adaptarse a los medios. Es importante saber que esta variación debe cumplir ciertas pautas, que, o sea, no puede, tiene que ser heredable y no puede, o sea, no puede ser la causa de ninguna mutación. Em, simplemente serán los rasgos simplemente serán rasgos que al poseerlos ayudarán a la supervivencia y posteriormente puede pasar de generación en generación. Las aportaciones de Darwin son esenciales para poder entender mejor la evolución humana a lo largo de estos millones de años. Y la clave de su teoría era la selección natural. Tipos de evoluciones. Convergente. Ocurre cuando las especies poco relacionadas que han evolucionado independientemente y provienen de líneas ancestrales distintas se desarrollan estructuras similares. Por ejemplo, la capacidad de volar y estructuras como las alas que se desarrollan independientemente en murciélagos, aves, insectos y hasta en animales extintos. La divergente. Ocurre cuando a partir de una especie ancestral se originan una variedad de características. Se originan una variedad de características que debido a la mutación y a la selección natural. Las estructuras que, las estructuras que provienen de un mismo ancestro común pero son para diferentes funciones, se le llaman estructuras homólogas, como el ejemplo de la ballena con los orangutanes. Y la del tipo de evolución paralela, que ocurre cuando un mismo carácter de evolución de manera independiente en dos linajes distintos, cuyo estado corresponde a un grupo filogénico cercano, a diferencia de la convergencia, en donde la analogía se presenta en tres grupos filogénicamente lejanos. La historia evolutiva del caballo. Primero está el Euhippus, que así se le llama a la especie más antigua del caballo. En realidad, la reconstrucción de su esqueleto, en la reconstrucción de su esqueleto parecía más un perro diminuto. Su cuerpo tenía entre 20 y 40 centímetros de altura y su cara era corta y, las cuencas de los ojos estaban centralizadas en el rostro. El Mesohippus. El Mesohippus, su nombre significa caballo intermedio, que se supone que esta especie representó la transición de la especie primitiva al caballo moderno. Aquí es cuando aparecen los dientes con altas coronas para poder pastear hojas, hierbas y brotes y así tener una mejor salud. Merihippus es el primer antepasado más similar al caballo moderno. Aunque aún tenía 3 dedos,
su cara y sus patas ya eran más alargadas, lo que les permitía migrar a largas distancias y perfeccionar el método de pastoreo. En el Filuipus es considerado es considerado el abuelo del caballo. Se ramificó ampliamente, dando origen a diversas especies que ocuparon todo el continente y vivieron entre 6 y 12 millones de años. El Equus fue el único género de la familia de los equinos que sobrevivió gracias a su capacidad adaptativa. Se supone que este ejemplar surgió hace 5 millones de años. El Equus ha acompañado a la humanidad en guerras, en migraciones, cultivos, deportes y viajes hace 3.500 años. El Equus representa a la mejor adaptación en el proceso de origen y evolución del caballo. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Gabriel Omaña. A mí me tocó hablar sobre la evolución del hombre, la creación de clones o la clonación y la recepción del ambiente ante insecticidas y antibióticos. Bueno, la evolución del hombre. La cronología acerca del origen y evolución del hombre aún no es totalmente precisa, ya que de este tema se desconocen muchas cosas y hay numerosas clasificaciones y muchas contradictorias, pero aún así hay varias incógnitas en el estudio del hombre, sí, de cómo pasó de ser un chimpancé o un mono al hombre que conocemos actualmente, hoy en día. De un modo general, se puede decir que existe un tronco común entre los grandes monos o primates antropoides y los humanos que conocimos hoy en día, que son homínidos. Las etapas de la evolución humana, o mejor conocido como la hominización. Los homínidos son clasificados en dos géneros principales. El primer género es el Australopithecus, que presentaba características aún muy lejanas al hombre que conocemos hoy en día, y el segundo género mayor conocido es el género Homo, que se clasifica en otras subdivisiones, al que pertenecemos actualmente los seres humanos. No se sabe si el hombre actual habría evolucionado del Australopithecus o tal vez sea independiente, concertado por un ancestro común, pero los primeros homínidos habrían vivido en el territorio del África del sur oriental. Ok, dando a conocer algunas características de los Australopithecus y los Homos. Los Australopithecus. Las tres especies más conocidas del Australopithecus son el Afarensis, que es el más antiguo, que había vivido hace cerca de 3 millones de años atrás, el Africanus y el Robustus, que existieron hace un millón de años atrás, o 1.5 respectivamente, siendo probable el africano el que haya dado origen al género Homo. Estas tres especies son claramente diferenciadas de los pongidos, porque a pesar de su pequeña capacidad craneal, que constaba de 450 centímetros cúbicos en promedio, tenían una postura bípeda y no poseían grandes dientes caninos existentes en los antropoides. Algunas clasificaciones de los Homo. El Homo habilis. Esta es una especie de homínido que vivió en los principios del Pleistoceno, que vivió hace 1.5 a 2 millones de años aproximadamente. Y el Homo habilis fue el primero en construir y utilizar herramientas de piedra, lo que ha valido por su nombre especificado de habilis, que significa habilidoso o su capacidad para pensar. Sus herramientas eran hechas mayormente de huesos, madera y principalmente de piedra. Y a menudo se ha pensado que el Homo habilis es un antepasado sofisticado y el más cercano al Homo ergaster, que a su vez dio origen a la especie más humana de apariencia Homo erectus. Continúan los debates a pesar de todo esto de que el Homo habilis es un ancestro, que el Homo habilis y el Homo erectus tienen un ancestro común y que seguramente fueron de linaje separado, pero por este ancestro común, en lugar de que el Homo erectus sea descendiente directo del Homo habilis. Ok, algunos datos curiosos sobre el Homo habilis es que su nombre principalmente fue Homo habilis o mono habilidoso. Su época de existencia fue entre el Plioceno y el Pleistoceno. Vivía en esa época en África y pesaba cerca de 30 a 40 kilos. Su tamaño era aproximadamente 1 metro de altura y no más de eso. Su alimentación era omnívora. Ok, el Homo erectus. Era una especie distinguida de homínido que vivió hace 300.000 años atrás, o 1.5 millones de años atrás. El Homo erectus significa literalmente hombre de pie o erguido de manera derecha.
Este medía entre 1,30 y 1,70 metros de altura aproximadamente. Y su volumen de capacidad craneal era de 750 cc a 1250 cc. Y este era realmente un aspecto bien evolucionado, ya que su antecesor, el Homo habilis, tenía un 50% menos de masa encefálica. Estos habitaban en cuevas y producían y utilizaban herramientas muy bien elaboradas, como hachas de mano, a diferencia del Homo habilis, que empezó a hacer instrumentos con hueso, madera y piedra. Fueron probablemente los primeros en utilizar el fuego y en descubrirlo, y de iniciar una migración de África hacia las diferentes regiones del mundo, gracias a que muchos factores ambientales, su zona de confort se vio afectada, y por eso tuvieron que emigrar de África a diferentes lugares del mundo. Y el primer Homo erectus encontrado en la historia fue el hombre de Java. Algunos datos curiosos del neandertal es que, a pesar de que los cuerpos altos y delgados de las primeras especies humanas, como el Homo erectus, se adaptaron a temperaturas relativamente tropicales, los cuerpos robustos de los neandertales se adaptaron a los climas del invierno. Estos poseían brazos gruesos y cortos huesos inferiores de las piernas, que conformaron un cuerpo muy fuerte y compacto. Los neandertales se conocieron porque eran muy corpulentos, más que los humanos que conocemos hoy en día, quienes somos nosotros, y fueron más eficientes en cuanto a soportar los climas fríos, ya que conservaban de mayor manera el calor corporal que estos generaban. Se sabe que enterraban a sus muertos. Estos fueron inteligentes, a pesar de que su capacidad media del cráneo de los neandertales, de hecho, era superior a la nuestra. Eran seres autoconscientes y tenían conciencia de la muerte y el significado de esta y sus consecuencias. Y esta conciencia de la muerte se encarna en ideas religiosas y la adoración. El hombre de Neandertal. Los primeros restos de esta especie fueron descubiertos por Johann Karl, un científico de 1856, en una cueva en el Valle de Neander de Alemania. El hombre de Neandertal dio origen a una rica cultura material designada como cultura musteriense, y algunos autores le asignaron el origen de muchas de las preocupaciones estéticas y espirituales del hombre moderno que conocemos hoy en día, como se puede entender a partir de las características de sus sepulturas y de los fósiles que se encontraron. Después de un difícil reconocimiento por parte de los científicos, el hombre de Neandertal ha sido descrito como el hombre más robusto físicamente, el más violento y el muy poco inteligente. Y fue de hecho el único que tuvo brazos y manos particularmente fuertes, y su cerebro fue en promedio ligeramente más abultado que el Homo sapiens sapiens. Progresos relativos de la arqueología prehistórica y en la antropología después de la década de los 60 han puesto en manifiesto que esta criatura da una gran riqueza cultural. Sin embargo, de que muchas cuestiones siguen en respuesta, especialmente relacionadas con su extinción y las causas que motivaron a que éste desapareciera de la historia. Los neandertales fueron adaptados al clima frío, y como se desprende de su gran cerebro y nariz corta pero ancha y voluminosa. Ahora la creación de clones. El mayor ejemplo que tenemos a lo largo de la historia y el conocido mundialmente en cuanto a la creación de clones fue la creación de la oveja Dolly, que fue clonada, mejor dicho, el 5 de julio de 1996, y esta falleció el 14 de febrero de 2003. Fue la primer mamífero clonada a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron científicos del Instituto de Edimburgo en Escocia, Ian Wigmore y Kate Campbell, quien su nacimiento no fue anunciado sino hasta 7 meses después, el 22 de febrero de 1997. Ciertamente hemos entendido de que la clonación es algo prohibido para la ciencia actualmente, y mayormente para los países potencias, pero esto se ve afectado ya que lo que hicieron estos científicos fue tomar células ya desarrolladas de un mamífero para imponerlo en un óvulo ya fecundado de una oveja, e incrustaron estas células para copiar el mismo código genético de ambas y que las dos fueran similares. Pero a pesar de esto, este tipo de proceso fue prohibido, o al menos desconocido para la ciencia en cuanto a los seres humanos, ya que hemos podido comprobar de que a pesar de que podamos copiar el mismo gen, una de las mayores
incógnitas a nivel de la ciencia y en la teoría humana es cómo podemos clonar las mismas células, pero no podíamos clonar la conciencia, o lo mejor conocido como mente. Y como podemos ver a lo largo de la teoría de Darwin y de la selección natural y todo el tema de cómo el humano y cómo las especies de seres vivos se han tenido que adaptar a lo largo de la historia, a lo largo de los miles y millones de años que han pasado desde la creación del mundo, hemos podido entender de que hay ciertas que se ven afectadas en cuanto a la evolución. Y una de las cosas que afectan a la evolución de un ser vivo es su ambiente, donde se desarrolla, los factores que se ven implicados en este, y todo se ve marcado gracias a la selección natural, que fue la teoría que enmarcó Darwin. Y a pesar de que pasen millones y millones de años, pasa mucho tiempo para que una especie evolucione, y lo hace mayormente de manera gradual. Y esto lo podemos ver en un ejemplo en las polillas que se desarrollaron en Londres, que tuvieron un cambio radical a lo largo de los años, ya que Andy Weinberg, que apoyaba la teoría del gradualismo, vio una clara diferencia entre las polillas que se veían en Londres a las que pasaron después de 30 años. Y esto se vio ya que había muchas polillas en la ciudad de Londres y estas se intentaron exterminar, y a lo largo de 30 años se estaban usando los mismos químicos y estas no tenían efecto sobre las polillas, ya que estas habían evolucionado gradualmente a lo largo del tiempo.